Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Esta es versión Reina Valera del 95, es muy parecida a la del 60. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna. Hace un tiempo cuando, gracias mi hermano, hace un tiempo cuando este mismo, no exactamente el mismo, pero este mismo texto y esta misma idea central de la vida eterna, la compartí en este mismo local de culto. Lo hicimos en un culto de la tarde que teníamos evangelístico los domingos, en la noche, bueno, tarde-noche, de 5 a 7, porque traíamos gente nueva y la perspectiva era invitarlos a caminar en Cristo. Y en ese momento yo había puesto como introducción que todos quieren la vida eterna, pero realmente no es así, porque muchos ni siquiera comprenden lo que es la vida eterna. De hecho, hoy en día los mecanismos evangelísticos a veces no contemplan el meditar en la eternidad. Y este año tenemos como lema, como lo vimos hace unos días, profundizar en la verdad de la palabra de Dios. Y una de las cosas que menos hacemos es evangelizar o enseñar con la perspectiva de la eternidad. A veces nos quedamos mucho en la temporalidad y poco en la eternidad, y por eso no pasamos del techo para conectarnos con Dios, que está desde los cielos gobernando no solo nuestro tiempo, sino todos los tiempos por la eternidad. Alguien le dijo alguna vez, le preguntó a su mentor en la iglesia madre de la denominación donde estaba, al que lo discipuló, le preguntó, más bien a su pareja, recuerdo bien, le preguntó a la pareja que lo discipuló, porque lo discipularon una pareja, le preguntó cuando salió del culto otra vez que se reencontraron en esa iglesia, le preguntó cómo ve la iglesia, y ella le dijo: mucha tierra, poco cielo, mucho de lo terrenal, poco de lo celestial, poco de lo espiritual. ¿Cómo criar hijos? ¿Cómo ser buenos negociantes? ¿Cómo ser buenos padres de familia? ¿Cómo ser buenos esposos? ¿Cómo ser buenos ciudadanos? Y todas estas cantidades de cosas son muy importantes. ¿Cómo ser buenas personas? Seducen de la Biblia. Pero poco contemplamos desde la perspectiva eterna. Incluso había métodos evangelísticos que le preguntaban a la persona: ¿usted cree en la vida eterna? ¿Usted tiene la vida eterna? Pero la pregunta es hoy, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna que Dios da en Cristo es especialmente particular por lo que ella misma es, por su esencia más que por su duración. Yo sé que cuando decimos eterna, pensamos no se acaba nunca, pero más que no acabarse nunca es qué clase de vida es ese tipo de vida. Comentaba ahorita con alguno de mis hermanos algo sobre el hermano Alfonso que falleció en estos días. Hoy es el entierro a las 2. Bueno, esa es la ceremonia fúnebre y el entierro, si no estoy mal, es a las 3. Vamos a estar allí, si Dios lo permite, a las 2 en la funeraria. Comentábamos sobre eso de vivir muchos años, ¿no? Pensábamos en Matusalén, que vivió un poquito más que nosotros, ¿cierto? Más que el hermano Alfonso. Y créanme, cuando al final, hace unos años yo conversaba con el hermano, me manifestaba que aunque estaba contento por la fidelidad de Dios, se sentía como un poco cansado. En ese momento que no estaba tan deteriorada su salud, de solo pensar en las personas que ya ha visto partir y en las cosas que ya ha visto pasar y en cómo va decayendo su salud y sus circunstancias. ¿Por qué es difícil para nosotros pensar en una vida larga? Porque estamos en la vida terrenal y tenemos limitaciones, tenemos enfermedades, tenemos luchas, tenemos problemas, y vivir tantos años con tantos problemas, con enfermedades, luchas y dificultades, uno dice, uy, no, se cansa uno.
es mucho. Lo bueno de la vida eterna, de nuevo, no es solo la duración, sino la calidad. Y Cristo lo pone aquí en dos formas. Hay dos verbos claves aquí, el verbo glorificar y el verbo conocer. Cuando da su definición Cristo de vida eterna, vayamos al versículo 3, dice, esta es la vida eterna. No dice que vivan mucho, no dice que nunca mueran, que está incluido. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento? Conocimiento relacional. No es conocimiento intelectual. No es decir, yo puedo, como con un diccionario, definir la palabra conocer. Viene del infinitivo conocer, que significa darse cuenta de algo, percibir algo, entender algo, tener la capacidad de ver algo. No es simplemente conocer intelectualmente, entender o percibir que Dios existe. Es tener una relación con Él. Conocer a Dios, amar al prójimo, servir al mundo, es parte de nuestra misión en nuestra iglesia. Es la definición de lo que en la Biblia encontramos y como iglesia queremos vivir. Pero hermanos, no se conoce a Dios como no se conoce a una persona en un día, aunque sí tengamos un encuentro especial y salvador con Él, pero necesitamos seguir caminándonos y relacionándonos con Él. Conocer a Dios, el Dios verdadero, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo allí, y a su único Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. Vaya conmigo, por favor, ahí mismo a los versículos finales del capítulo 17, versículos 25, desde el 24 hasta el 26. Recuerden que esto es una oración. Recuerde que esta oración larga fue dicha por Cristo en la semana en que iba a morir. Recuerde que estaba en el aposento alto junto con sus discípulos y que les había anunciado que moriría. Recuerde que les había lavado sus pies y que desde el capítulo 12, 13 ya estaban allí compartiendo y él se estaba desnudando en todo lo que entendía que iba a pasar. Y en el versículo 24 dice del capítulo 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, importantísimo el verbo conocer, tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjese que en el versículo final afirma mi punto desde hace un momento, que el conocimiento es relacional y aunque en un principio haya un conocimiento salvador de Dios por medio del conocer a Cristo, su obra, su vida, su muerte, su resurrección, no tiene un fin. Dice, verso 26, les he dado a conocer tu nombre, quién tú eres, cómo es tu persona, cómo es tu carácter, qué es lo que te gusta, qué es lo que aborreces, cómo eres tú, cómo nos amas, cómo nos ves, cómo nos entiendes. Te he dado a conocer a ti, eso significa dar a conocer tu nombre, pero dice, y lo daré a conocer aún. Hay una verdad bíblica, teológica, decimos nosotros algunas veces, y es el hecho de que los discípulos tendrían que recibir más información para que quedara consignada la completa revelación en lo que es hoy en día el Nuevo Testamento. Pero eso es una verdad revelacional, es decir, para que quedara escrita en la Biblia, que se hace vivencial en nosotros cuando conocemos al Señor, conocemos su obra salvadora, y ahí no para el conocimiento. Es por eso que nuestra visión es cíclica en la iglesia, y esto sirve para que nos orientemos en este año. No es conocer solo para luego amar, conocemos a Dios para poder amar a las personas y amamos a las personas para poderles servir a ellas y al mundo entero, discipulándoles, ayudándoles, compadeciéndonos. Pero luego de que servimos, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez al Señor,
a conocer más de Él, porque cuando dejo de conocer más de mi Señor, dejo de amar más a los demás y dejo de servir mejor o más a los otros, al mundo. Esto no tiene nunca fin, esto no para. ¿Cuántos años tiene usted de convertido si ya es creyente? No lo diga, para que no se revele aquí la cédula. ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber leído la Biblia y de haber conocido que Cristo es el Rey del universo, el Señor Salvador de nosotros, que debemos arrepentirnos y confiar en Él para poder tener vida eterna? ¿Ha aprendido algo más de Él? ¿Algo le ha enseñado el Señor en este caminar con Cristo? A través de la relación con Él. ¿Cómo aprendemos de Cristo? A través de la revelación de su palabra, estudiándola y orando, y poniéndola en práctica a través de la obediencia, que esto es algo que muchas veces no se resalta. Si el Señor me dice en su palabra que Él es verdad, entonces yo confío en lo que Él me dice en su palabra y qué consecuencia trae en mi vida. Soy verdadero, soy sincero, camino en la verdad, defiendo la verdad, sostengo la verdad de Dios y en todos los demás ámbitos, porque toda verdad, lo dijimos la vez pasada, es verdad de Dios. Conocimiento relacional. Los que están casados, ¿cuánto tiempo tienen de conocer a su pareja? Si están casados, porque yo qué día dije eso en una iglesia amiga que me invitaron, y no levantó la mano una pareja y me dio por preguntar por qué era pequeña, hermano, ¿y usted por qué no levanta la mano? Y porque no me he casado. O sea, estaban viviendo sin casarse. Entonces, de todas formas, los que estén viviendo, después hablaremos por qué no se han casado o no, saca una cita para consejería. Pero así es, si están viviendo o están casados, ¿cuánto tiempo tienen? Piénsenlo. Y con toda sinceridad, ¿usted pensaba que todo lo que ha conocido de su pareja o de la persona que vive con usted, así no sea su pareja porque tiene mucho tiempo, todo lo que ha entendido y le ha visto y le ha descubierto, todo usted se lo vio desde el principio? ¿Realmente usted pensó que él o ella serían así? La persona con la que hayamos convivido no ni se imaginaba todo lo que estaba detrás de esa carita simpática que nos enamoró, ¿cierto? Dijo alguien alguna vez, y lo recalcamos en los noviazgos, porque el noviazgo es un conocimiento también relacional, pero que apunta a un conocimiento más profundo, el matrimonial. Dijo, usted se enamora muchas veces de la cara bonita, pero se casa es con el carácter de la persona. Uno se enamora de la apariencia, tal vez ni siquiera de la cara, puede ser que no tenga una cara muy bonita, pero tiene una apariencia de muy buena persona y todo lo demás, y usted va conociendo en el camino sus ires y sus venires. Como dijo un pastor amigo cuando le pregunté por la iglesia, por esta iglesia que recién empecé a venir, no solo se cumple sobre las parejas, sino sobre las iglesias también. Le dije, pero yo veo las hermanas y los hermanos muy juiciosos, muy hermosos. Dije, sí, primero se conocen las ovejas y después se les conocen las pulgas. Así me dijo un pastor amigo, muy conocido por nosotros y querido. ¿Por qué, hermanos? Porque en el caso nuestro, obviamente habrán cosas que no sean tan hermosas de mostrar, que está lo que viene del pecado sin Cristo y ahora aún estando en Cristo lo que podría atarnos al pecado de nuestra vida pasada. Pero en el caso de Dios, ¿qué de malo podemos encontrar? ¿Qué defecto podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué falta de virtud? ¿Qué falta de equilibrio en algún aspecto de su carácter? Cuando queremos verlo amoroso, no hay nadie que nos ame más que Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él se dio por amor a nosotros, como tú me has amado, yo los he amado, dices también esta oración, en el capítulo 17. Y el Espíritu Santo que vino a nosotros, dice la Biblia, es el amor del Hijo y del Padre derramado en nuestros corazones. ¿Quién nos ama así? ¿Quién sabe lo peor y lo más terrible de nosotros y aún así nos soporta como el Señor? ¿Quién te conoce como Dios te conoce? Con todas tus torceduras, rajaduras y enmendaduras. ¿Quién sabe los pensamientos que incluso estás teniendo en este momento? ¿Quién? Solo el Señor. Si alguien conociera mis pensamientos todo el tiempo, lo hemos dicho muchas veces, como Dios los conoce, no solamente dudaría de mí, me aborrecería y me abandonaría. Porque muchas veces nuestros pensamientos nos traicionan, nuestro corazón se ennegrece por causa de la tentación y el pecado. Necesitamos aumentar, mejorar, profundizar la relación con el Señor Jesucristo. ¿Quién ayuda a eso?
Juan capítulo 16, dentro del mismo discurso del aposento alto, antes de esta oración, Juan capítulo 16, versículos 5 al 13, dice el Señor Jesucristo: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos querían estar con él, pero ni pensaron que pudiera ser bueno que él se fuera para que luego los llevara con él. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pues si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Mire, tenía que seguir la relación con ellos, pero ¿quién la seguiría? El Espíritu Santo, el Consolador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, de nuevo la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y viene nuestra conexión con el siguiente punto, la glorificación como motivación y como objetivo de la vida eterna que nos da Cristo. Porque tomará de lo mío, Él me glorificará, porque tomará de lo mío el Espíritu Santo y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestra desorientación, en este año queremos que Dios nos guíe, que Dios dirija nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros negocios, ¿cierto? ¿Y cómo nos habla el Espíritu Santo? Bíblicamente hablando, ¿cómo nos puede seguir guiando el Espíritu Santo en Cristo para conocer más la voluntad de Cristo y la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Cómo habla el Espíritu de Dios a nuestro corazón? Primordialmente, a través de su palabra, que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Yo sé, hermanos, yo sé que aquí en la iglesia no se da el mover de decir, así te dice el Señor, ya lo hemos hablado, e incluso ahorita les decía que cuando cometí ese error predicando, de involucrarme con una persona en el púlpito, fue en Chinacota, donde están plantando una obra, pero allá mismo en Chinacota me pidieron que estuviera apoyando allá porque unas personas se metieron en la iglesia, se involucraron en el culto de la iglesia, porque tenían otro punto evangelístico y al parecer ya tenían mucha experiencia, pero su forma de culto involucraba profecías y manifestaciones continuas, decían ellos, del Espíritu Santo, y al final lo que trajeron fue dudas, inquietudes, la gente se supo maldecida, porque incluso lanzaron maldiciones supuestamente en el nombre del Señor, y eso hay que tenerle mucho cuidado. Y yo entiendo la buena intención de algunos, yo quiero que me hable el Espíritu Santo. Y algunos piensan que esos dones continúan hoy efectiva y continuamente, otros dicen esos dones quedaron para la iglesia primitiva, pero ambos tienen que ser prudentes y sabios por la guía de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y yo no puedo decir de parte de Dios apresuradamente algo que Dios no esté diciendo en la Biblia. Y yo les decía a ellos más o menos lo siguiente: ¿usted qué prefiere? Que su pareja, su esposa, su novia, presente o futura, esposo, novio, presente, futura, hipotético, platónico, bueno, como sea, que la persona que esté con usted más íntima le diga las cosas o le mande razones. Porque a veces parecemos así en la iglesia, ¿no? Que el pastor me diga. Y en ese tipo de manifestaciones eclesiásticas es que el hermano se pare y diga, el Señor te dice. Y yo pregunto, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no abres su palabra y le dices, Señor, háblame en oración? ¿Y por qué no esperas de él la respuesta si tienes el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios no habla hoy? Habla en nuestras vidas. Nos guía a toda verdad. Y nuestra confusión a veces y nuestras dudas, cuando nos confundimos y no entendemos qué está bien o qué está mal, o qué es verdadero y qué es confuso, no es otra cosa que nuestra falta de disposición a escuchar la voz del Señor. Y yo no dudo, hermanos, por la palabra de Dios estoy completamente convencido, sin encasillarme en uno o en otro movimiento que les acabo de mencionar, cesacionista o continuista, sino solo por la palabra de Dios. Yo no dudo de que el impulso del Espíritu Santo, a veces es simplemente eso, un impulso, así como en oración simplemente un gemido, como dice la Biblia en Romanos capítulo 8, con gemidos indecibles el Espíritu nos ayuda en nuestra oración.
¿Y eso qué quiere decir? No son lenguas, porque eso está en 1 Corintios 12 y en Hechos capítulo 2. Son gemidos, cuando usted ni siquiera sabe a qué orar. El Espíritu Santo puede tomar su dolor, su inquietud, su necesidad, y aún con los gemidos darle a entender al Padre en el nombre del Hijo lo que usted necesita y que usted reciba la respuesta de parte del Señor conforme a su palabra. Tal vez lo que nos falta es más disposición a orar y a leer la palabra. Y yo le invito a que deje el afán. Yo no sé, hoy doy gracias al Señor y los felicito porque hoy que no teníamos los instrumentos completos, estaba Michael con el piano y cantando también, mi esposa ayudándole a cantar. Entonces no estaba la batería, no sonaba todo, el ambiente como que no era tan dinámico y todo lo demás. Entonces uno como que viene, ay, ¿qué pasó? Y uno se queda como ahí. Y a veces nosotros necesitamos como demasiada ambientación y olvidamos la intimidad de la relación. Hay momentos que como con las personas con las que nos relacionamos, más íntimamente necesitamos solo callar y mirar y contemplar. A veces solo tenemos que callar y esperar en el Señor en oración. Gemimos, lloramos y callamos. La contemplación y la meditación silenciosa se ha perdido. Y es bueno colocar música de fondo si no tengo los músicos, pero tiene que haber un momento de adoración, obviamente, pero tiene que haber un momento en que yo pare, como las parejas. Venga, venga, bájele al volumen, yo quiero que me escuche. Venga, apaguemos esto, apaguemos aquello, vamos a hablar porque esto que estamos hablando es importante y quiero que me entienda y quiero darme a entender. Mi reto hoy para la iglesia es, en el nombre del Señor y por su palabra, si tienes la vida eterna, conoces al Señor Jesucristo y por medio de Dios, conócelo más. Ten más relación íntima con Él. Busca más su voluntad. Saca tiempo y espacio para ello. Y cálmate, no te apresures. No tiene que hablarte al minuto siguiente. No tiene por qué hacerlo. Aunque a veces es tan hermoso el Señor que nos habla, tan pronto nos callamos. Si usted está hablando y alguien no le pone cuidado, y le habla y no le pone cuidado, y lleva días diciéndole lo mismo, y cuando de pronto la persona dice, ala, ahora sí dígame qué es lo que me quería decir, usted dice, ay no, pero yo ya una semana diciéndole, ahora no le voy a decir nada. ¿Por qué nosotros esperamos que automáticamente Dios nos responda exactamente? Yo sé que Dios responde siempre por su palabra, galardona nuestra fe, pero a veces solo responde con paz en medio de la tormenta. Si quieres conocer al Señor, haz una lista en este año de los atributos que quieres entender más de Dios. Señor, ayer veía en Lebrija, ¿por qué estábamos hablando de que van en el devocional en Job? ¿Por qué sufrió tanto Job? ¿Por qué Job no entendía lo que estaba pasando? Dios necesitaba ya no solamente de oídas oír de Dios, sino conocerlo profundamente en su experiencia. ¿Qué quieres mostrarme ahora con lo que estoy pasando, Señor? Te necesito conocer en este tiempo y en esta circunstancia que estoy viviendo. ¿Cómo conoce nuestra hermana Carmenza más a Dios ahora que está pasando la situación de la pérdida de su esposo? ¿Cómo conocemos más al Señor en medio de una dificultad, de una tentación, de una lucha, de una prueba, de un conflicto? ¿Qué me está mostrando Dios de esto? ¿Por qué no nos arrodillamos y en vez de decir, Señor, quítame la circunstancia, Señor, muéstrame más de ti en medio de lo que está pasando? Necesitamos conocer más al Señor. Primero, la vida eterna es conocer al Señor y eso nos dura por la eternidad. Pero segundo, tiene como motivación, capítulo 17, versículo 1, la glorificación del Señor. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Si usted se va hasta el capítulo 12, cuando empieza ya en el sermón del aposento alto, en el capítulo 12, versículo 22, dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Cristo dice que como iba a morir, iba a glorificar al Padre. Cristo dice en el capítulo 17, en su oración, en el versículo 2, pues les he dado potestad sobre toda carne para que
le has dado a Cristo, al Salvador, al Señor que está orando, poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Con esto que iba a hacer, con esta muerte que iba a consumar por nuestros pecados, iba a mostrar más al Padre, iba a dar a conocer los atributos de nuestro Dios y nos iba a conectar en esa vida eterna para que nosotros también demos gloria al Señor. Me explico. Nadie conoce más el juicio de Dios que aquel que recibió el juicio de Dios por nuestro pecado, Cristo Jesús en la cruz. Nadie conoce más la misericordia y el amor lleno de gracia y de bondad por aquellos que merecen solo condenación que aquel que en la cruz ganó esa salvación, esa misericordia para nosotros, Cristo Jesús. Y nadie puede conocer tanto lo uno como lo otro del Señor si no conoce a Cristo Jesús y no puede darle gloria a Dios. También hay otra de las costumbres que no tenemos en nuestra iglesia, pero quiero aclarar que el que lo quiera hacer lo puede hacer con toda libertad. En nuestra iglesia no vivimos escuchando gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Han escuchado alguna vez que no lo puedan hacer? ¿Cierto que no? ¿Lo han querido hacer? ¿Sí? ¿Y por qué no lo han hecho? Que nadie lo hace. No, aquí han venido hermanos que me han dicho, yo quería decir gloria a Dios. Hermano, si usted quiere decir gloria a Dios, es para glorificar al Señor y como consecuencia de que está entendiendo y viendo a Cristo, viendo a Dios por medio de Cristo, en la meditación, en el mensaje, en la palabra o aún en la oración, en la alabanza, dígalo con libertad y con espontaneidad. Como decir amén. Pero no lo tome como muletilla. Y diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, 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 porque entonces se nos vuelve una costumbre y después al final decimos por cualquier cosa, gloria a Dios y amén. Como un día que estaba predicando en la iglesia en la que empecé en Cristo en Cúcuta, y yo escuchaba que había un hermano que era el ayombero, el amenullero y el aleluyero y el gloria a Diosero, porque a todo contestaba amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces estaba hablando en un momento sobre la obra de Dios y la oposición de Satanás y era uno de los copastores de ñapas de la iglesia. Entonces yo le dije, porque Satanás es más poderoso que Dios, ¿cierto? Y él gritó, amén. Gloria a Dios, porque toda la gente volteó y hizo, no. Le dijeron, no se debe volver automático, hermanos, pero la gloria de Dios tiene que ser la meta de nuestra vida, porque Él se glorifica en Cristo para salvarnos a nosotros, darnos vida eterna, y la vida eterna refleja continuamente lo que Él ha hecho con nosotros. Glorificar significa dar a conocer quién es el Dios que nos ha salvado, mostrarlo tan deslumbrante y glorioso como Él es. Y esa tiene que ser la meta de nuestra vida. De nuevo, que no se vuelva una muletilla en la iglesia, en el culto, pero lo puede hacer con libertad. Tampoco que se vuelva una muletilla en nuestra vida personal, porque yo conocí un pastor también que estaba tan acostumbrado a decir la gloria sea para Dios cada vez que hacía algo, que al final decía la gloria sea para Dios y para mí un poquito, decía él. Porque cada vez que decía la gloria sea para Dios era como para decir que el Señor lleva la gloria, pero él estaba contento de que le dieran gloria a él. No se trata de eso, luchamos con nuestro orgullo, luchamos con nuestra tentación todavía de quedarnos sin reflejar a Cristo, pero incluso cuando ni siquiera hablamos, glorificamos a Dios. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Y cuándo comenzamos a glorificar a Dios con la vida eterna que nos da en Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo morimos? ¿O cuando el Señor viene a nuestra vida y nos salvó? ¿Tan pronto estuvo el Espíritu Santo en nuestra vida? Ya tenemos vida eterna. Somos, dijo un hermano, somos extraterrestres. Esta oración lo dice, no somos de este mundo. Estamos en este mundo y Cristo después le hace toda la oración, dice, no le pido que los saques de este mundo, Señor, sino que los guardes del maligno. Somos infiltrados en esta tierra en medio de un mundo que se opone a Dios y que no le rinde gloria. Y que todo lo que tiene de Dios, sus atributos terrenales, reflejan, aunque en pecado imperfectamente, pero reflejan la gloria de Dios, creador, bueno, sustentador y todo lo demás. Y utilizan su vida, la que Dios le dio, sus características humanas, las que Dios le entregó, para rebelarse contra Dios y hacer todo lo que Dios dice que no se debe hacer y vivir fuera de la voluntad de Dios. Y este es el pecado más grande, no conocer a Dios. Alguien diría, ¿cuál es el pecado más grande? Yo sé, me contestarían bíblicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero podemos hacer un estudio teológico sobre ese pecado y se demostraría que es, al final, cruzando varios textos, la incredulidad permanente, y eso significa no confiar en Dios, sino quererme relacionar con Él. Al final, el pecado más grande que tiene el ser humano.
es no andar en relación con su Creador. Sí, hermanos, cuando desobedecemos nos despegamos de Él. Adán y Eva lo hicieron, pero entre más desobedecemos, más nos alejamos del Señor. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿usted quiere glorificar a Dios? ¿Quiere que las características del Señor se vean en su vida en este año? Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza se vean. Camine con el Señor. Tenga más intimidad y más relación con Él y lo glorificará más. Yo sé que mi bosquejo tenía otras características porque primeramente fue evangelístico, pero estamos queriendo darle énfasis a la edificación. Cuando decimos testimonio, mire el capítulo 17, versículo 7, por favor conmigo. Vamos a redondear este segundo punto. Dice el Señor en su oración: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Al mostrar quién era Dios, dar testimonio del Padre, Cristo estaba glorificando. Saltes al versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo para que den testimonio. Y sáltese al 25, pero ahorita regresamos al 18, ya lo leímos, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. ¡Ah, caramba! Y para reflejar la gloria de Dios, Cristo fue enviado y ahora enviaba a los discípulos y entonces nosotros somos enviados. Vaya conmigo Juan, capítulo 20, versículo 20 y 21. Si yo vivo en este mundo solo para mí, así tenga vida eterna y haya confiado en Cristo, no estoy glorificando a Dios completamente. ¿Qué dice el capítulo 20, versículo 20 y 21? Ya resucitado Cristo, les habla en esta ocasión y les dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Como lo pone en el capítulo 17, así como tú me enviaste, yo los envío. Aparece también diciéndolo resucitado, y también en la oración dice: no solamente oro por estos, sino por los que creerán a través de estos. Es decir, yo glorifico al Padre entre más personas conocen al Señor por medio de mi vida. Dar testimonio del Señor. Y dar testimonio de alguien, es decir, ese alguien es así porque yo lo conozco, porque yo tengo una relación con Él. Ustedes no saben lo que sufre uno predicando por querer decir las cosas que están aquí. Pero ¿sabe cuándo más se sufre? Por decir cosas que están aquí y uno no las está viviendo. Esa es la tragedia del predicador del Evangelio. Y más si está desde un púlpito. Hablar de las bondades del Señor y no conocer al Señor de esas bondades. Decir tengan una relación con Dios y no tenerla. Decir busquen al Señor para su salvación y vivir dudando de que el Señor los salve y le ama. Hermanos, en serio, mi temor en este año es que sigamos siendo infructíferos, no viendo personas convertidas, sino simplemente en no dar testimonio de Cristo solo porque no tenemos una relación más profunda con el Señor. ¿Sabe? Cuando usted tiene una relación que lo transforma, que lo llena, que lo consolida, que lo edifica, que lo fortalece, que le da ánimo, que es más importante que cualquier relación, esa relación se le sale por los poros. Y usted tiene que hablar de esa persona que conoce y que lo ha transformado. Glorifiquemos al Señor así como Él fue enviado por nosotros, yendo nosotros a otros para llevarlos a Cristo. Al final, otro de los puntos que resaltan allí es la unidad de los creyentes, así también se glorifica al Señor. Lo mismo, poco conocemos al Señor, poco damos testimonio de Él, poco unificados andamos, porque fácilmente nos dividimos. En esta semana con los hermanos que estábamos orando, veíamos 1 Corintios capítulo 1, unos dicen son de Apolos, otros soy de Cefas, otros soy de Pablo, y dicen esta es mi preferencia. ¿Saben por qué? Porque la mayoría se queda con lo terrenal y no profundiza su relación con Cristo en lo espiritual. Y como no están unidos en extender el reino, en dar a conocer al Señor, empezamos a dividirnos por cosas muy pequeñas y muy sencillas. Todo parte por conocer más al Señor y querer glorificarlo más. Meta para este año: conozca más al Señor.
glorifíquelo más, mostrando más su carácter en su vida y llevándolo a otros para que lo conozcan. Al final, eso traerá la unidad de la iglesia, porque dejaremos cada uno de estar buscando lo nuestro y buscaremos lo que es de Cristo. ¿Cierto? Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana. Aún. Vamos a orar para terminar la predicación, entregando al Señor este mensaje, pero luego vamos a estar orando por la cena del Señor. Yo le voy a pedir a mis hermanos que puedan recoger las ofrendas para luego tener la cena, para luego acomodarnos allí para la cena. Padre, queremos conocerte más. Queremos entenderte mejor. Queremos tener una mejor y más profunda relación contigo, Señor. Y eso nos costará tiempo y nos costará esfuerzo, pero nos será tan deleitoso y tan gozoso, Señor, que se nos desbordará y los demás lo verán, te verán a ti en nosotros. Y nos abrirá puertas para que podamos dar testimonio de ti a otros, mostrarles a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces la vida eterna se nos notará. Y te pedimos, Señor, también nos recuerdes la vida eterna, la podremos usar como instrumento evangelístico. Nos duele mucho que muchos partan de este mundo, no como creemos que partió nuestro hermano Alfonso, sino como que creemos que parten muchos sin Cristo y sin verdaderamente confiar en tu Hijo como su Salvador. Nos duele, debería dolernos, porque es nuestra responsabilidad que te conozcan. No que todos te conozcan, porque no podemos darte a conocer a todos, pero sí los que están cerca a nosotros. Queremos que cuando alguno parta de este mundo pueda decir allá en los cielos, si le preguntan, bueno, había alguien que estaba a mi lado y vivía conmigo, Señor, que me mostraba tu carácter y tu vida, y que cuando podía me hablaba de ti, me invitaba a caminar en Cristo, a arrepentirme de pecados y a confiar en Él, pero yo no quise. Y no queremos que se diga, nunca vi nadie que reflejara al Cristo que salvaba de pecados. Y por eso estoy aquí, perdido y desorientado, sino que más bien muchos, Señor, puedan decir, estoy aquí porque alguien me mostró a Cristo con su vida y con su testimonio. Así que permítenos conocerte más, glorificarte más, para impactar eternamente la vida de los demás. Ya basta, Señor, con solo pensar en lo terrenal. Oramos a veces porque otras personas se sanen, salgan de dificultades económicas, tengan resolución a sus conflictos, pero ni siquiera nos interesa su eternidad muchas veces, su estado contigo. Y cuando parten personas como el hermano Alfonso, damos gracias, pero los que parten sin ti, Señor, no pensamos, oh mi Rey, que necesitamos estar pendientes de ellos porque cualquier momento, en cualquier instante alguno, puede partir de este mundo y necesita estar en Cristo. Necesita caminar contigo, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.